Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas ahora? Prueba que eres quien dices ser. Prueba que eres quien dices ser. ¡Su Alteza! ¡Majestad! ¡Desciende de ahí! Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Te damos gloria, te damos honra. Qué alegría, amados hermanos, poder saludarlos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. También saludo en esta oportunidad a mi querido hermano Abad Chávez Vargas. Recordamos en esta oportunidad a su esposa, nuestra hermana María Graos Mercado, quien partió a la presencia del Señor. Saludamos también a todos sus hijos, Elba, Percy, Robin, Mónica, Edwin, Rocío, Madeleine, Ion, Alan y Sandrita Chávez. Dios bendiga a esta familia, a quien recordamos siempre con mucho cariño. El mensaje para esta oportunidad se titula Jesús el Salvador. La lectura bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, los versículos 30 y 31 vamos a dar lectura. Le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios bendiga, amados hermanos, y añada las más ricas bendiciones a esta porción de sus sagradas escrituras. En esta oportunidad, amados hermanos, el apóstol Pablo y Silas se encontraban en el segundo viaje misionero. Habían recorrido desde Antioquía de Siria, cruzando Asia Menor hasta la costa de Ageo. Una noche, Pablo tuvo una visión, tuvo un sueño de un hombre que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ellos entonces cruzaron Europa y llegaron a la ciudad de Filipo, donde un día sábado, junto a un río, ganaron para el Señor, para la fe en Jesús, a una mujer llamada Lidia. Pablo y Silas se quedaron en la ciudad por varios días. En esta ocasión, una joven esclava endemoniada comenzó a seguirles gritando: estos son los siervos del Dios Altísimo. Pablo entonces ordenó al demonio que saliera de ella, pero los dueños de la esclava se enfurecieron mucho porque ella dejó de adivinar el futuro y el cual les daba mucha ganancia de dinero. Esta fue la razón por lo que llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades y provocaron un disturbio. En la cárcel les quitaron la ropa, les azotaron y les metieron a una celda. A medianoche, un terremoto, hermanos, sacudió la cárcel. Se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero quería matarse porque creía que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo le dijo
que no lo hiciera porque todos estaban allí. El carcelero, amados hermanos, sorprendido, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De ese modo Dios salvó al carcelero y a su familia, y quizás a otros presos más. Amados hermanos, existen otras muy buenas razones por lo que es bueno ser un buen cristiano. Notemos lo que nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 16, el versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Estas son palabras poderosas, tienen un significado profundo. Jesús es el regalo de Dios para todos nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, Él dijo que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros no podemos obtener nuestra salvación si no es por nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la salvación en una manera total, gratuita. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 12 dice: Dios hizo que fueran sus hijos aquellos que recibieron a Jesucristo. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 9, dice que la salvación es un regalo de Dios. Él nos salvó por misericordia y por amor, y lo expresó por medio de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Él es el regalo inefable de Dios, es decir, que es el regalo que no se puede describir, no se puede explicar con palabras. A menudo, cuando la gente oye de Jesucristo, no lo considera que Él es lo máximo para la vida. Sin embargo, una vez que lo ha recibido, que lo ha aceptado como su Señor y Salvador, siente amor por Él. Comienzan a darse cuenta que es el mayor regalo que una persona puede recibir. En segundo lugar, debemos ser cristianos porque la salvación produce una alegría en el que cree. Todos quieren ser felices y andan buscando algo que les alegre la vida, pero siempre lo que les parecía que les iba a producir gozo, tranquilidad y paz se transforma en amargura, vergüenza y pena. Cuando Pablo y Silas estaban en la prisión, en la cárcel, ellos, dice la palabra de Dios, que cantaban a medianoche, es decir, alababan al Señor, aunque estaban engrillados. Grillos eran unas cadenas toscas, ajustadas a sus pies, pero ellos cantaban y alababan a Dios, y los otros presos los oían. En el Salmo capítulo 40, David habla de lo que es el verdadero gozo. Dice que Dios le hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca, dice David, y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Pablo y Silas en la cárcel lo imitaron a David y alababan al Señor. Nosotros también lo podemos hacer en medio del sufrimiento. Otro caso fue cuando estuvieron en Listra, la ciudad de Timoteo, donde los líderes
judíos tomaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo azotaron, lo apedrearon, y creyendo que estaba muerto, lo dejaron. Por eso Pablo pudo escribir después diciendo: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Pablo sufrió, pero nunca perdió el gozo en el Señor. Esto nos hace comprender que sí podemos gozarnos en Cristo en medio de circunstancias difíciles. Las cárceles de Roma tenían una mala fama. Sus internos maldecían y se quitaban la vida. En aquel momento, cuando Pablo y Silas estaban presos, no rogaban a Dios que los librara, sino ellos cantaban himnos y alababan al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Y dice que los demás presos que estaban alrededor de ellos los oían. Aún en la cárcel, estos hombres de Dios no podían ocultar esa alegría de servir a Jesucristo. Algunos viven en hogares que no es lo ideal. Algunos niños tienen padres que beben licor, que maldicen y que juran en vano. Muchas veces una esposa tiene que soportar a su esposo malo y cruel. Y en otros casos también los esposos deben hacer esfuerzo para tolerar a su esposa. Nos preguntamos, ¿será posible tener gozo en estas circunstancias? En Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, todo es posible. Debemos gozarnos aun cuando estemos cansados. Pensemos en Pablo y Silas. Ellos habían estado trabajando duro en Filipo durante 3 semanas y el día de su arresto habían sido muy duro. Habían tenido que enfrentar a la muchacha endemoniada. Después habían sido arrestados y los arrojaron a prisión. Pasaron horas sin comer. El largo día había sido agotado y se habían quedado, amados hermanos, sin fuerzas. Pero cantaban y se gozaban porque Cristo estaba con ellos. Amados hermanos, el cansancio nos llega a todos por las largas horas que pasamos en el trabajo o haciendo las tareas de la casa. Para algunos, el estudio se hace una agonía. El esfuerzo nos quebranta y nos es difícil mantener el gozo. ¿Se podrá tener gozo en estas circunstancias? Por supuesto que sí. Recordemos a los hermanos que han partido a la presencia del Señor. Ellos asistían a la iglesia aún estando bastante delicados de salud, y todos ellos, hasta sus últimos momentos, cantaban con gozo a Jesucristo. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Dios nos permite, amados hermanos, fortalecernos, así como lo hizo con Pablo y Silas. Entonces es una gran bendición ser cristiano. Y también escuchar, hermanos, la palabra que nos dice: regocijaos en el Señor siempre. En tercer lugar, debemos ser cristianos por la fraternidad que podemos tener unos con otros. Solo el Evangelio puede lograr que personas de toda edad y de toda la cultura se reúnan. En este relato encontramos un carcelero romano que se convirtió a Jesús.
vemos también a una dama judía llamada Lidia, que llegó a ser cristiana. También fue salvada una joven que fue poseída por el demonio. Todos se reunieron como hermanos y hermanas en Cristo. En el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 32, Jesús dijo, a todos atraeré a mí mismo. O sea que toda clase de gente llega a tener unidad, porque todos son preciosos para Dios, por haberlos convertido en parte de su familia. Nuestra comunión se basa en el perdón. Pablo y Silas no tuvieron ningún problema de perdonar al carcelero que les había puesto en la prisión, y en una prisión más segura, y poner en sus pies las cadenas. De hecho, amados hermanos, después de su conversión, el carcelero lavó las heridas de Pablo y de Silas, y todos se sentaron a cenar a eso de las 3 de la madrugada. Nosotros también podemos perdonar. En realidad Jesús nos enseña a orar diciendo, Padre, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores, a nuestros deudores. Nuestra comunión es de aliento. El último versículo del libro de los Hechos del capítulo 16 declara que cuando Pablo y Silas dejaron la iglesia de Filipo, ellos lo alentaron. Nosotros también debemos alentarnos unos a otros, porque todos lo necesitamos. La gente tiene heridas o están solos, y cuando los alentamos, estamos imitando, amados hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Una niña de 8 años escribió en una oportunidad una carta a su abuelita que estaba en el hospital. En la carta le decía, abuelita, te quiero mucho, Jesús te ama, estamos orando por ti. La abuelita repetía estas palabras con lágrimas en los ojos, porque las palabras de su nietecita le habían sido de mucha alegría. También había un hombre con leucemia que estaba esperando una operación mientras su pastor lo visitaba y le hablaba de Dios. 2 señoritas decían amén, amén. En esos momentos el hombre recibió ánimo y sintió que estaba listo para la operación. Gloria al Señor, amados hermanos. No olvidemos, hermanos, que siempre hay alguien que necesita nuestras palabras. Con nuestra presencia podemos ser de mucho aliento a un niño, a una mujer que sufre, a un preso. Siempre tendremos buenas noticias para compartir con ellos. Así como Pablo y Silas contaron sus experiencias en la cárcel de Filipo al carcelero y a su familia, durante 3 semanas testificaron en la casa de Lidia, la mujer a quien conocieron a la orilla del río. Luego ganaron a la muchacha endemoniada, al carcelero y a su familia. Nosotros tenemos la gran noticia de Jesús y debemos testificar de su poder salvador para que otros abran su corazón al Redentor. Me da mucha alegría saber que estás escuchando, amado hermano y amigo, la palabra de Dios. Acércate a Él. Reconoce su sacrificio que hizo por ti en la cruz del Calvario y recíbelo como tu Señor y Salvador
de tu pobre alma. Quedan todos invitados al próximo domingo a escuchar nuevamente la bendita palabra de Dios que alimentará nuestra alma. Un abrazo, amados hermanos, para todos. Dios les bendiga siempre. Dios derrame toda clase de bendiciones en cada uno de sus vidas.